Hola a todas, ¿qué tal? Este vídeo va a estar dedicado a las brochas y pinceles que tengo de la marca Cran Brush. Es una marca que comercializa tanto en Estados Unidos como en Inglaterra y yo personalmente siempre la compro en Inglaterra. Tiene unas ventajas porque, por ejemplo, suele tardar aproximadamente una semana o menos en llegar el paquete y la brocha y los pinceles tienen una calidad muy buena. Así que nada, voy a hacer una reseña, voy a hablaros de la serie y las colecciones que hay de Cran Brush y nada, espero que sea de ayuda. De la primera colección que voy a hablar es de la colección Badger. Es una colección que todos sus broches y sus pinceles están creados con pelo de tejón. El pelo de tejón se suele utilizar muchísimo en brochas y en pinceles porque tiene mucha suavidad, además la textura del pelo es muy buena, ni es muy rígida ni muy suave y esto hace que la brocha o el pincel no sea muy endeble. Voy a comenzar con las brochas que tengo de esta serie porque solamente son dos. Es esta de aquí, que es la 106, es una brocha angulada, ¿vale? Y que la página web lo especifica como que es una brocha para aplicar colorete y fundir diferentes tonos. ¿Qué pasa? Que yo, por ejemplo, esta brocha no la suelo utilizar para aplicar colorete, pero sí lo que la utilizo es para marcar y contornear, por ejemplo, el pómulo. Me gusta mucho porque al ser angulada puedo acceder a zonas y es muy precisa y ya digo, solamente la utilizo para contornear. Es cierto que también se puede aplicar colorete, pero bueno, yo le busco esta función que creo que es la que le viene mejor por su corte y también por el grosor que tiene. Por ejemplo, esta brocha cuando yo la compré, algo que es también muy importante es que no suelte mucho pelo, porque si va soltando pelo, esta parte de aquí ya no aprieta bien, entonces vamos perdiendo la calidad de la brocha. Deciros que todas las brochas que yo he tenido de esta colección, ninguna me ha soltado pelo, tampoco me ha soltado tinte y algo importante también que a personas os puede afectar es el olor que tiene. Muchas veces cuando lavamos una brocha puede soltar un olor bastante desagradable, pero en este caso no se queda ningún olor, es decir, el olor que se queda en la brocha es del jabón o el producto que utilizamos para limpiarla. La siguiente brocha es la 105, esta de aquí. Como veis es muy parecida a la 106, lo que pasa es que tiene un corte diferente. Este es un corte angulado y este es un corte redondeado. En este caso sí la utilizo para el colorete, lo que pasa es que me gusta utilizarlo para coloretes que no son muy pigmentados. Os explico por qué. Yo a tener la piel tan clarita, si utilizo este tipo de brocha que coge mucho producto, voy a aplicar más producto del que necesito. Entonces me gusta aplicarlo solamente cuando son coloretes que sé que no son muy pigmentados y puedo aplicar esta brocha y depositar bastante producto. Como he explicado antes, son muy suaves y además esta, por su forma redondeada, de una sola pasada cubrimos muy bien el trazo de la mejilla. También, tanto esta brocha como esta podemos utilizarla para aplicar iluminadores en esta zona, pero ya digo, yo voy buscando poco a poco su uso concreto de cada brocha. Ahora voy a pasar a los pinceles. Deciros que yo soy una auténtica enamorada de todos los pinceles que son tipo lápiz o tipo boli. Son estos pinceles de aquí, que tienen la punta redondeada y termina un poco en punta. ¿Qué pasa? Estos pinceles, cuando nosotros aplicamos color, lo que hace que aplicamos ese color pero también lo va difuminando, no aplicamos un color muy fuerte y lo bueno que tiene es que eso, que hacemos una doble función, vamos aplicando productos y lo vamos a ir difuminando. También, como son pequeñitas, podemos acceder a zonas concretas como puede ser el lagrimal o la parte inferior del ojo. En este caso, estas dos de aquí son las 116, esta que es el mango más cortito y luego tenemos la misma pero el mango más largo. Estos pinceles de aquí siempre los utilizo en casi todos los maquillajes porque me gusta muchísimo cómo aplican la sombra. De hecho, este maquillaje que llevo ahora mismo está aplicado con una sombra tipo boli y solamente difuminado con otra, esta parte de aquí. Lo que quiero explicar es que con un pincel tipo boli podemos hacer un maquillaje completo, es decir, no tenemos que tener un pincel para difuminar y otro pincel para aplicar sombra. Luego tenemos de esta misma serie el pincel para difuminar. En este caso no me gusta este pincel para difuminar propiamente dicho. Lo que nosotros hacemos es difuminar en el párpado, para difuminar las sombras, para hacer un degradado. ¿Por qué no me gusta? Porque bueno, es un pincel para difuminar muy largo y además las cerdas están bastante sueltas. ¿Qué pasa? Que el trazo del difuminado es muy leve. Sin embargo, para lo que yo lo utilizo es para iluminar esta zona, es decir, cojo con este pincel la sombra iluminadora y la pongo encima del pómulo
Para esta función sí viene muy bien. También se puede utilizar como corrector, en mi caso tampoco me gusta, no sé, lo veo muy, ya digo, muy endeble y que no me gusta utilizar, sobre todo que es un pincel de pelo natural, utilizar correctores que sean grasos. Por este caso solamente lo utilizo para iluminar en estas zonas, en el tabique de la nariz, en el arco de Cupido, pero no lo utilizo como un pincel para difuminar. Y se me ha olvidado decirlo, este pincel es el IB119. Recordaros que aunque no lo diga ahora mismo qué pincel es cada uno, voy a dejar abajo en la página web todos los pinceles y todos los enlaces para que vosotros podáis echarle un vistazo y si en algún momento queréis comprarlo, lo tenéis ahí. Otro pincel que para mí es un básico en el maquillaje son los pinceles estos de aquí ovalados, bastante gruesos y que yo siempre lo utilizo para iluminar el arco de la ceja. También se puede utilizar para aplicar una sombra base por todo el párpado, pero yo generalmente lo que hago solamente es aplicarlo en el arco de la ceja. Casi de una sola pasada o de dos pasadas ya tenemos totalmente iluminado y necesitamos ir poquito a poco iluminando esta zona. Pero en el caso de la página web lo ponen como indicado para aplicar color, es decir, para aplicar sombra en el párpado. Tanto los pinceles como las brochas no es necesario que la función, por ejemplo, que venga en una página web solamente nos vamos a regir por eso. Es decir, la brocha y los pinceles podemos darle cualquier uso. Por ejemplo, un pincel para los labios podemos utilizarlo para los ojos, uno para los ojos para los labios, uno para la cara para los ojos, es decir, no tiene una función específica. Lo que hay que hacer es encontrar esa función, esa finalidad que nosotros buscamos en una brocha, en un pincel y darle nuestro propio uso y nuestra propia funcionalidad. Luego tenemos este pincel que es el IB112, es un pincel también de corte angulado y que tiene el pelo bastante suelto. En este caso yo este pincel lo veo muy bueno para difuminar color en la parte inferior del párpado. ¿Por qué? Porque a mí personalmente no me gusta que abajo hayan trazos muy gruesos o muy bruscos, entonces me gusta difuminar ese color e integrarlo un poco más en la parte inferior. Casi siempre suelo utilizar este tipo de pincel angulado o los pinceles que son más redonditos. Uno de los pinceles preferidos es este de aquí, es el IB113. Es un pincel angulado que para mí me va genial para delinear la ceja, es decir, para maquillarla. En el caso de la página web viene como para delinear, hacer un ladyline, pero bueno, yo como os digo, doy utilidad a cada brocha que no tiene nada que ver con lo que dice la página web. Viene muy bien porque es muy finito, hacemos trazos muy precisos y podemos llegar a cualquier zona de nuestra ceja. Digo también que es muy finito y viene muy bien porque, por ejemplo, para terminar esta parte de aquí, maquillarla, la ceja, el rabillo final queda muy fino y queda muy natural. También la he utilizado para hacer el eyeliner y también va muy bien, sobre todo para aquellos eyeliner que son en gel, pero ya digo, a mí personalmente me gusta utilizarlo para las cejas. Y por último, otro que tengo de esta serie, que bueno, es el IB118, como veis no es nada de pelo, es un gubillón que lo que sirve para las cejas o para aplicar rímel. Yo normalmente no me gusta peinar las cejas, lo que hago solamente es maquillarlas y fijarlas con un fijador normal y esto lo utilizo para aplicar rímel. Estos son todos los pinceles que tengo de esta serie y ahora voy a pasar a la serie Luna. Una de las brochas para empezar es esta brocha de aquí, se utiliza para los polvos sueltos. Esta brocha la verdad que no le doy bastante uso porque yo normalmente los polvos no me aplico polvos sueltos, lo que hago son polvos compactos y lo suelo utilizar con una brocha de corte plano. Pero he de decir que su pelo es bastante suave, bastante fuerte y que para aplicar los polvos sueltos viene bien. Una de mis brochas preferidas de todo el set de maquillaje que tengo es esta brocha de aquí, es una brocha de corte plano, como veis. Y en la página web viene especificada para los polvos bronceadores. Y en esta ocasión sí le doy la utilidad que viene en la página web. Y deciros que para aplicar los polvos bronceadores es una pasada. Deja el polvo bronceador súper difuminado. Yo que soy, ya sabéis, muy blanquita y utilizo polvos bronceadores que son bastante oscuros. Aún así lo deja muy difuminado y va aplicando el producto gradualmente. Por ejemplo, yo lo que hago es aplicar una base de polvo bronceador. Si veo que quiero subir más, voy subiendo. Pero no son estas brochas que aplican directamente muchísimo color y que después es casi imposible contrarrestar tanto polvo bronceador que no hemos aplicado. Entonces yo a esta brocha le doy un 10, la recomiendo 100% para todas aquellas que queráis aplicar esos polvos bronceadores. Aparte es bastante gruesa y anchita y de una sola pasada, pues bueno, cubrimos gran parte del rostro que queramos maquillar con estos polvos bronceadores. También se podría aplicar con colorete, pero yo personalmente me gustan muchísimo con los polvos bronceadores.
Otra de la serie Luna que me compré es este abanico. En la página web creo que viene indicado para iluminar zonas, ¿vale? Para iluminar, por ejemplo, el alto del pómulo. Pero yo siempre lo utilizo para limpiar la zona de la ojera cuando, por ejemplo, se nos cae una motita de una sombra o rímel o lo que sea, siempre limpio con esta brocha. Es una brocha, yo he probado otras brochas de abanico, pero son más duras, un poquito más ásperas, y en este caso, al ser de pelo de tejón también, es una brocha muy suave, ¿vale? Que no daña para nada esta zona de aquí, que como sabéis es muy sensible. Entonces también recomiendo esta brocha si queréis comprar una brocha abanico, porque es muy suave y arrastra muy bien todo aquello exceso que queramos limpiar. Para aplicar iluminación, por ejemplo, a mí personalmente no me gusta porque la veo que es muy suelta, ¿vale? El pelito está muy suelto y la verdad no se controla muy bien dónde vamos a acabar con la iluminación, ¿vale? Dónde estamos aplicando esa zona de iluminación. Uno de los pinceles preferidos es este de aquí, es un pincel tipo Oli, pero que, por ejemplo, a diferencia de lo que he enseñado anteriormente, que son los de la serie Badger, esto de aquí, me gusta mucho más lo de la serie Luna. Su pelo es mucho más fuerte, mucho más rígido y aplica mejor el color. Sin embargo, lo de la serie Badger lo que hace es difuminar muchísimo mejor que esta. Pero, por ejemplo, ya digo, me gusta aplicar color con esto y cuando tengo que difuminar, pues lo hago con un pincel para difuminar. Uno de los pinceles que no me ha gustado nada de esta serie Luna es este de aquí, que es un pincel para Eyeliner, pero lo veo excesivamente grueso. Tampoco veo que el corte del pelo esté muy bien, ¿vale? Por tanto, no deja un trazo limpio, deja un trazo bastante irregular. Y bueno, deciros que para Eyeliner personalmente no me gusta mucho este pincel. Sí lo he utilizado a veces cuando quiero una iluminación o aplicar una sombra muy concreta en un sitio específico, por ejemplo en la zona del lagrimal, que quiero que sea muy finita, pues sí lo he utilizado, pero como Eyeliner y como lo explica la página web que sirve para eso, a mí no me gusta. Luego otro pincel que me encanta son estos de aquí, que son pinceles que están cortados en forma redonda. Es un pincel que me encanta, por ejemplo, cuando se hace un ahumado, un smokey eye, en la parte inferior del párpado, lo que se hace aquí es difuminar muy bien con una sombra bastante oscura y por ejemplo esa función la hace muy bien este pincel, difumina muy bien a la vez de aplicar el color. Entonces para zonas muy pequeñitas me gusta muchísimo este tipo de pincel, también podríamos aplicar sombras con ella, pero yo generalmente lo que hago es aplicar color debajo del párpado e ir difuminándolo. Luego otra serie de brochas son las Studio Series, y que yo nada más que tengo este pincel de aquí. Este pincel de aquí se utiliza para difuminar y para aplicar sombra. En mi caso me gusta mucho para difuminar, pero sobre todo zonas que son bastante grandes, porque este pincel tiene el corte bastante plano y esto hace que ocupe más espacio del que a lo mejor nosotros necesitamos. Por tanto me gusta sobre todo para aplicar o difuminar por ejemplo toda esta zona de aquí, que es una zona bastante gruesa, y luego pues se utiliza otros pinceles para difuminar que tengan la punta un tanto picuda. Es un pincel que ni es muy suave, ni muy endeble, ni muy rígido, entonces para difuminar viene muy bien. Sabéis que tenéis que tener cuidado también con los pinceles para difuminar, si son bastante rígidos os puede dañar esta piel de aquí, que también es bastante sensible, os puede hacer rojeces, y es preferible que tienda un poco a ser más suave este pincel que bastante rígido. Y nada, este es un pincel que también lo recomiendo, no es mi pincel preferido para difuminar, pero bueno, está bastante bien. Esta brocha de aquí es una brocha que se utiliza o que especifica la página web para la zona de iluminaciones, pero a mí me gusta muchísimo para aplicar polvos sueltos aquí en la zona de la ojera. Aplico polvos sueltos cuando voy a utilizar, por ejemplo, colores bastante oscuros, de sombra, y sé que se puede caer un poco de pigmento y manchar el maquillaje. Entonces me gusta muchísimo aplicarlo con esta brocha. Luego otro de mis últimos descubrimientos es esta brocha de aquí, es la C429. Para explicaros un poco, es como una mini mofeta, ¿vale? Esta es la mofeta normal y esta es la chiquitita. Y la verdad es que estoy totalmente encantada. Me gusta muchísimo para dos funciones. Una, para aplicar el corrector, ¿vale? Esta sí me gusta aplicar el corrector con un pincel. Normalmente no me suele gustar, me gusta aplicarlo con los dedos porque a través del calor que transmite nuestra piel lo que se hace es fundir muchísimo mejor.
pero esta brocha sí me gusta muchísimo. Además es un pincel tanto sintético como natural y que viene muy bien para esas correcciones y esos productos que son bastante grasos. También lo he probado para iluminación en crema en esta parte de aquí y coge el producto exacto, no se cede, es decir, no nos pasamos de iluminación y lo va difuminando muy bien. Este es un pincel que de verdad me ha gustado muchísimo. Podéis utilizarlo para millones de cosas, pero ya digo, yo solamente lo utilizo para difuminar el corrector y para la zona de la iluminación. Y por último, de la serie Sinto, que son todas sus brochas sintéticas, os voy a presentar la brocha preferida que he tenido para aplicar la base. Vamos, de todas las que he probado me quedo con esta. Ya la he enseñado en otro vídeo, pero es que me sigo quedando con ella y quiero también enseñarla para que a ellas que no tengáis una brocha para aplicar el maquillaje que nos guste, pues si queréis podéis probar esta de aquí. Se trata de esta, es una brocha increíble, aplica la base de maquillaje genial, es de estilo de corte plano, bastante gruesa y que en poco tiempo aplicamos el maquillaje y además lo vamos a ir difuminando. Las brochas normales como esta para aplicar el maquillaje, lo malo que tiene es que muchas veces nos dejamos líneas o rastros de donde hemos pasado nuestra brocha. Sin embargo, con esta lo que hace es aplicar totalmente la base de maquillaje muy natural, muy difuminada y en general me encanta el acabado que deja. También es cierto que se necesita más producto que aplicando con una brocha normal de sintética que os he enseñado anteriormente. Ese es uno de los inconvenientes que tiene, pero bueno, yo prefiero gastar un poquito más de producto y dejar un acabado perfecto en la piel. Esta también es una brocha que la recomiendo no 100% sino 300 por 300 porque es increíble. Digo que no ha superado ninguna brocha sintética o ninguna brocha para maquillaje, para base fluida. Y es una brocha que, vamos, si tuviese que decir cuál es la brocha que más te gusta, me quedo con esta. Además se puede utilizar para aplicar coloretes en crema, bronceadores en crema, iluminaciones. Pero a mí personalmente como me gusta es para la base de maquillaje. Pues nada, este ha sido el recorrido por todas las brochas y pinceles de esta marca. Bueno, si tenéis algún tipo de duda, que seguro que la tenéis porque he dicho tantas cosas y tantos pinceles y tantas brochas, pues la dejáis aquí abajo. Recuerdo que en la página web voy a dejar tanto todos los pinceles y todas las brochas que he sacado, los precios y el enlace donde podéis llegar a comprarlas. Y nada, espero que haya gustado este vídeo, que haya sido un poco de ayuda y un poco orientativo de la serie, las colecciones, qué tipo de brochas puede gustar o qué tipo de pincel. Y nada, como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Si tenéis alguna duda, la dejáis aquí abajo. ¡Chao!